El ejercicio 16.43 dice, en el planeta Arrakis, un ornitoide macho vuela hacia su compañera a 25 metros por segundo mientras emite un aullido a una frecuencia de 1200 Hz. Si la hembra, que se encuentra sin moverse, oye un tono de 1240 Hz, ¿cuál es la rapidez del sonido en la atmósfera de Arrakis? Fíjense que en este ejercicio del efecto Doppler, pues nos preguntan algo que generalmente no se suele preguntar. En este caso, pues es la rapidez de la onda, la rapidez del sonido en esa atmósfera de ese planeta desconocido. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la rapidez de la fuente, ¿verdad? V sub S, ese significa source, fuente en inglés, es de 25,0 metros por segundo. Fíjense que la frecuencia de esa fuente, la frecuencia de ese macho, es de 1200 Hz. Ahora, vean que nos están diciendo que la hembra se encuentra sin moverse, es decir, que la rapidez del receptor, la rapidez del listening, ¿verdad? V sub L es de 0 metros por segundo porque no se mueve. Entonces, no tiene rapidez. Y nos están diciendo que la frecuencia que ella escucha, ¿verdad? La frecuencia sub L, F sub L, es de 1240 Hz. Y acá nos preguntan, como les digo, cuál es entonces la rapidez de la onda en en esa atmósfera. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues recordar la ecuación. Acuérdense que depende, la ecuación depende, los signos de la ecuación dependen si la fuente y el receptor se acercan o si la fuente y el receptor se alejan. Entonces recordemos que de manera general, ¿verdad? Tenemos que la frecuencia del receptor, la frecuencia del listening, es igual a la frecuencia del emisor, ¿verdad? La frecuencia de la fuente, F sub S, multiplicada por la rapidez de la onda. Y acá viene si es positivo o negativo. Recuerden que si la fuente y el receptor se acercan, la velocidad del receptor es positiva. Entonces acá sumamos la velocidad del receptor, V sub L. Y esto lo dividimos entre la rapidez de la onda. Y aquí es caso contrario, si la fuente y el receptor se acercan, entonces la velocidad del emisor es negativa, ¿verdad? Aquí sería entonces menos la rapidez de la fuente, ¿ok? La rapidez de, del que emite esas ondas, ¿verdad? Esta es una S, no sé por qué me quedó tan fea, ¿ok? Entonces, fíjense que nos están preguntando por la rapidez de la onda, pero vean que tenemos una rapidez por acá de la onda y otra por acá, que es exactamente la misma. Entonces, quizás eh, es un poco extraño tener que calcular eso, porque generalmente lo que nos preguntan es ya sea la frecuencia del receptor o la frecuencia del emisor, o alguna de las dos velocidades, ¿verdad? O de alguna de las dos, de la rapidez de alguna de las dos objetos, ya sea si es el emisor o el receptor. Pero en este caso no, en este caso nos preguntan la rapidez de la fuente, perdón, la rapidez de la onda en el sonido, en el medio, ¿verdad? Entonces, tenemos que despejar esto, pero tal vez la complejidad es porque la tenemos dos veces en la ecuación, pero ya van a ver que no es tan complejo sacar eso de ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar este término de aquí. Vean que este rapidez menos rapidez de la fuente está dividiendo y ahí nos está estorbando. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de la igualdad y multiplicar ambos extremos, ¿verdad? Ambos miembros de la ecuación por el término que está subrayado en rojo, que sería la rapidez de la onda menos la rapidez de la fuente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que am, la frecuencia que escucha el receptor, ¿verdad? Multiplicada por la rapidez de la onda menos la rapidez de la fuente. Ujú, tiene que ser igual a la frecuencia del emisor por la rapidez de la onda más la rapidez del receptor. Entonces, pues acá lo que tenemos son dos multiplicaciones, ¿verdad? Esas frecuencias, fíjense que aquí hay un término que multiplica un paréntesis y aquí hay otro término que multiplica otro paréntesis.
Entonces, pues bueno, lo que hacemos simplemente es multiplicar eso, ¿no? Distribuir esas frecuencias por sus respectivos paréntesis. Entonces, en el caso de la izquierda, vamos a tener que la frecuencia del receptor multiplicada por ese paréntesis va a ser la frecuencia del receptor por la rapidez de la onda menos la frecuencia del receptor por la rapidez de la fuente. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a a la frecuencia, ¿verdad? Del emisor por la rapidez de la onda más la frecuencia del emisor por la rapidez del receptor, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, pues no tenemos nada claro, ¿verdad? Pero vean que ahora tenemos dos términos. Tenemos este término de acá y este término de acá con la variable que nosotros estamos buscando. Entonces, siempre que estemos buscando una variable, lo ideal es dejar esa variable de un lado y todo lo demás del otro lado. Entonces, fíjense que este término que está aquí sumando, perdón, que está restando, lo podemos pasar al otro lado a sumar y este término que está aquí sumando lo podemos pasar al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la frecuencia del receptor multiplicada por la rapidez de la onda menos la frecuencia del emisor multiplicada por la rapidez de la onda va a ser igual a la frecuencia del emisor por la rapidez del receptor más la frecuencia del receptor por la rapidez del emisor. Ok, entonces vean algo interesante. Fíjense ahora que este término de acá y este otro término de acá tienen algo en común, tienen esa rapidez. Entonces podemos sacar esa rapidez a factor común. Sacando esa rapidez a factor común, vamos a tener que la rapidez, la rapidez de la onda multiplicada por la frecuencia que escucha, ¿verdad? La frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor tiene que ser igual. Fíjense que la rapidez, habíamos dicho que la rapidez del receptor es cero, porque no se mueve, entonces este término es cero, ¿verdad? Si la rapidez es cero, cero por cualquier cosa sigue siendo cero, ¿verdad? Entonces esto es cero, ¿ok? Entonces tenemos acá del lado derecho cero más la frecuencia del receptor por la rapidez del emisor. Este cero, pues lo podemos quitar, realmente esto no. Ya sabemos que cero más cualquier cosa es cualquier cosa, ahora sigue siendo cualquier cosa. Entonces, eso lo podemos quitar ahí y lo podemos tener así. Entonces, ya reduciendo un poco la expresión, vamos a tener que la rapidez de la onda multiplicada por la frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor es igual a la frecuencia del receptor más la rapidez de onda del emisor. Entonces estamos buscando la rapidez de onda, ¿verdad? Entonces este término que está aquí está estorbándonos, ¿verdad? Tenemos que despejarlo para poder encontrar esa rapidez. Entonces ese término que está ahí lo mandamos al otro lado a dividir y vamos a tener que la rapidez de la onda va a ser la frecuencia del receptor por la rapidez del emisor dividido entre la frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor. Y pues ya lo único que queda es sustituir los datos, pero vamos a tener que la rapidez va a ser igual entonces a la frecuencia del receptor, que la frecuencia del receptor es 1240 Hz. 1240 Hz, que eso pues al final de cuentas es 1 entre segundo, ¿verdad? Por, pero bueno, lo podemos poner como Hertz. Ahí se me va a cancelar eso. Hertz. A ver, listo. Hertz.
por la rapidez, ¿verdad? La rapidez de la fuente, que la rapidez de la fuente es de 25,0 metros por segundo. 25,0 metros por segundo. Ok, y pues abajo tenemos lo mismo, pero vean que se está restando. Tenemos la, ¿cómo se llama esto? La frecuencia del receptor, que sería 1240 Hz, menos la frecuencia del emisor, que son 1200 Hz. Entonces, fíjense que de esta resta me van a salir hertz, ¿verdad? Y esos hertz se me van a simplificar con estos y todo nos está quedando en términos de rapidez. Entonces, pues, nada más déjenme meter eso rápidamente en la calculadora. Serían 1240 por 25 dividido entre 1240 menos 1200. Eso nos da 775 metros por segundo. Y esa sería la respuesta entonces a este ejercicio 16 déjenme ver, 16,43 relacionado al efecto Doppler.